par. Buenas noches, hoy día estamos 27 de marzo del 2024 y nos toca revisar el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. Eh, Recordemos que previamente Pablo estaba en Jerusalén y había una amenaza para matarlo. O sea, había gente que se había confabulado y había hecho voto que si no iban a comer ni beber, así que hasta matarlo. Y fue enviado al gobernador Félix a Cesarea. Entonces este gobernador, como ciudadano romano que era Pablo, lo dejó protegido, no preso, protegido, y llamó a Ananías y a las autoridades judías para que presenten el caso. Entonces comienza así: 5 días después de que Pablo llegó a Cesarea, descendió el sumo sacerdote Ananías. Ananías es el suero de Caifás, ¿no? Con alguno de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, o sea, buscaron una persona que fuera un experto en discursos, ¿no? Como un abogado actual, un fiscal, tratar de acusarlo, presentar el caso, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Previamente estaban entre judíos y lo iban a condenar, pero acá tiene que ser ante una autoridad romana, entonces es una presentación de otro tipo. Y Tértulo comienza a decirle, presentándose ante Félix, como debido a ti, Félix, gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. O sea, primero le tira su floro al gobernador para que, ¿no? Para quedar bien. Es una táctica en los juicios, ¿no? Pero, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, a tu habilidad, ¿no? Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Qué interesante, ¿no? Que es una plaga, humanamente, ¿no? Entonces entra un bicho y ¡puf! Se contagia en una forma grande y afecta a la población. La plaga es negativamente. Pero Pablo era una plaga de Cristo para el mundo, ¿no es cierto? Contagió tanta gente que se convirtió, ¿no? Pero para el judaísmo los había enfermado y para nosotros los había sanado, ¿no? Ok, una plaga. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Acá está usando una palabra bien especial. Sedición es levantarse contra el gobierno, ¿no? Contra el gobierno romano. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. La palabra secta es una palabra despreciativa, pero al mismo tiempo no lo es. Por ejemplo, cuando tú lees en el Nuevo Testamento vas a ver la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, la secta de los esenios. Es como decir ahora, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿cómo se llama? Los seguidores, ay, se me van los nombres ahorita, un agustino, un franciscano. El significado en esa época de secta era una facción con algunas enseñanzas no iguales, pero con un concepto central igual, ¿no? Ok, entonces secta no es tan despreciativo en el momento en que he mencionado esta palabra, en ese momento. Solamente es una facción de, pero lo tratan despreciativamente como si una plaga, promotor de seducción, es una secta mala, no una secta buena, digamos, ¿no? Cabecilla de la secta de los nazarenos. Curioso, Pablo no era de la jefatura para nada. La jefatura estaba en Jerusalén, pero la jefatura no la acusaron, la acusaron a él. Y él no era el que dirigía la iglesia, pero lo que él era, ¿qué? El promotor de la fe. Entonces, el que realmente hacía efecto sobre la gente. El diablo no te ataca por tu título, te ataca por tus acciones. Y Dios te protege. Si el diablo te ataca y estás en él, te va a proteger del diablo también. ¿Sí? 6. Intentó también profanar el templo, lo cual fue una mentira, porque le estaban acusando, ¿se acuerdan de que iba a meter un griego? Y nunca lo hizo. Pero ya le habían metido la mentira y siguen la misma mentira. O sea, el enemigo te va a atacar con medias verdades y con mentiras, ¿no?
Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. La violencia de los judíos no fue del tribuno. El tribuno paró la pelea, la agresión de los judíos, ¿no? Ok. 8. Mandando a sus acusadores, o sea, a nosotros, ¿no? Dice el que está hablando, que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos, o sea, los otros que estaban así, ya no el orador, confirmaban también diciendo ser así todo. O sea, este lo presentó como si fuera un fiscal y el otro, o sea, efectivamente lo que él está diciendo es correcto. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Acá la cosa es diferente, acordémonos. Lo que lo están acusando no son ciudadanos romanos. Pablo es ciudadano romano. Entonces está como nivel por encima de. Entonces tenía todo el derecho no solamente de defenderse, sino levantarse por lo que él creía o por lo que él hacía, ¿no? Y respondió Pablo, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. En otras palabras, como tú conoces las costumbres nuestras, te voy a presentar la cosa claramente. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Es verdad, porque Pablo no fue a discutir a Jerusalén, fue a adorar al templo y también para conversar con los ancianos de la iglesia. 13. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, y esta parte sí es verdad, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esta es una declaración clave para nuestra vida también. Pablo estaba apoyándose en lo que está escrito en el Antiguo Testamento que leemos ahora, que era la ley y los profetas. Él era un fariseo, criado por fariseos que conocía la ley. Entonces, con la ley le fue mostrado, él está defendiendo la base judía, que en la base judía muestra que el Cristo tenía que venir y cumple todas las profecías Jesús, ¿ok? Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Sigue teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, en esto estamos de acuerdo, porque la palabra lo dice en la ley mosaica. 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Procuro significa intento. ¿Que me sale bien siempre? No puedo, es imposible. Es una buena defensa hasta el momento. Pero pasados algunos años de no estar acá en Jerusalén, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Ok, presentó ofrendas, sí, cuando se acuerdan que tenía que rasurar a unas personas y pagar las ofrendas de él, entonces es lo que estaba haciendo. Dice 18, estaba yo en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. En otras palabras, Pablo es bien centrado, esta es la forma como deben hacerlo. O digan estos mismos, estos que están acá, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. O sea, estuvo ante el concilio y lo agarraron a golpes. ¿Se acuerdan que lo cachetearon en la cara? Él dijo la cosa correcta y no había ninguna prueba en contra. Pero lo querían matar porque estaba guiando a los judíos a la secta de los nazarenos, que ellos le llamaban secta de los nazarenos. 21. A no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Ok, entonces Félix,
Oídas estas cosas y estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Entonces Pablo empezó, Félix agarró y dijo, "Ujú, tranquilo todo, necesito más información, calma las cosas. Como gobernador no podía defender a un lado, no podía defender a otro para no meterse en líos, ¿no? Entonces ese es el manejo jurídico de la época. ¿Ok? Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ok, acá Pablo estaba entusiasmado y quería dar todo el mensaje. Tenemos que acordarnos una cosa, que no digo ahora que Pablo estaba equivocado. Pero Jesús nos dijo que tenemos que ser pescadores de hombres. Entonces, a veces cuando predicamos o hablamos del Señor, le hablamos tan fuerte que la gente se puede asustar y no recibe. Entonces, a veces lo que hay que hacer es paso a paso, llevarlos al Señor, ¿no? Que el Señor, el Espíritu Santo, ir guiándolos para con tranquilidad puedan ir aceptando. Si le das de frente a un bebito que todavía recién ha nacido, le das carne, le das pan, se atora. Dale lechecita, leche. A veces nos apuramos demasiado. Lo que sí que tenemos que darle es la salvación en Cristo para que el Espíritu Santo entre a la persona, eso sí. Pero la otra información a veces hay que tener cuidado, ¿sí? Por eso Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora, Félix, como buen político y hombre aparentemente muy peruano, por la costumbre de pedir coima, dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces Félix estaba protegiendo a Pablo, pero al mismo tiempo ver si podía conseguir algo. Nunca recibió al Señor. Le escuchaba, pero nunca realmente lo recibió, ¿no? Y para quedar bien políticamente, lo dejó preso. ¿Cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Ok, seguimos ahorita con Hechos 25. Llegado pues Festo a la provincia, que es el siguiente, ¿cómo se llama? Procurador, el siguiente gobernador, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Realmente le tenían un odio impresionante. Fíjense, no perseguían a Pedro, no perseguían a Juan, no perseguían a Santiago, están tranquilos. Perseguían a Pablo, porque Pablo había sido un fariseo con mucha fuerza y perseguidor de la iglesia. Y su influencia había sido muy fuerte y su prédica era muy buena. Entonces le tenían miedo y odio al mismo tiempo y querían matarlo. ¿Ok? Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Él sabía que era romano, entonces no lo iba a dejar que lo capturen, ya le habían informado. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. O sea, no trajeron ninguna prueba, solamente acusaron, porque no había pruebas, ¿no? A veces de la abundancia, ¿no? Hablas y a ver si convences a alguien, pero no había pruebas. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada.
Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo, él sabía, Pablo, que querían matar. Acuérdense que ya le habían avisado previamente. Pablo responde, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado como ciudadano romano. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Ok, esto significa, como ciudadano romano, tenían derecho, si había un juicio o algo, y lo acusaban o lo condenaban, él puede decir, soy ciudadano romano, tengo derecho que el César me juzgue. Y ese es un derecho de un ciudadano romano. Entonces, Pablo adquiere ese derecho. Entonces, Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿a César has apelado? A César irás. En otras palabras, tenía que cumplir y no le quedaba más remedio, pero también querían matarlo. Era la única escapatoria legal de Pablo para que no lo maten. ¿Ok? Ese es el ungimiento del Espíritu. ¿Quién lo habrá aconsejado? La cosa que está muy bien aconsejado. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice, Agripa es Herodes Agripa, que se hizo amigo de Poncio Pilato antes, como le hemos relatado una historia hace varios capítulos atrás, vinieron a Cesarea para saludar a Festo. O sea, el regente, Agripa, desde el punto de vista y gobernador, era Festo. Este fue a saludar al nuevo gobernador. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo. Le dijo, mira, esto es lo que Pablo ha presentado, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes, los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido yo juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cosas acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, del César, mandé que le custodiasen hasta que yo lo enviara al César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Mire, todas estas circunstancias vinieron toda la gente importante de Judea, gobernadores, tribunos, el rey Agripa, etcétera, todo lo importante, la nobleza, todo de esa zona, a escucharlo a Pablo. Dios le está dando una oportunidad a toda esta gente. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí también dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a gusto, he determinado enviarle a él. Y como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. ¿Ok? Acá, como ven, el gobernador está aprovechando la circunstancia para limpiarse, para hacer las cosas. Mira, toda la autoridad, vamos a presentar este informe, ¿no? Cuidando su imagen, por supuesto. Con este siguiente capítulo acabamos, Hecho 26, que es bastante interesante. Entonces Pablo ahora se va a presentar al rey Agripa y va a testimoniar. Vamos a ver cómo testifica. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que estoy acusado por los judíos. Me tengo por dichoso. En otras palabras,
Gracias a Dios por esta oportunidad de poder testificar. Estoy dichoso porque puedo testificar, puedo hablar de mi Dios. Miren el pensamiento de Pablo. ¿Ok? 3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Acuérdense que Jesús se presentó ante esta Agripa. Agripa le preguntó y Jesús no dijo nada, porque Agripa quería que Jesús le hablara. Jesús no le habló, porque la profecía decía que Jesús no se iba a defender. Acá Pablo tiene la oportunidad ahora de hablar ante Agripa y le cuenta su vida. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Nació en Tarso, pero vivió en Jerusalén. Los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Nuevamente, se vean cuenta la palabra secta acá, es una facción de la más rigurosa de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Por la esperanza de la promesa. ¿Qué significa esperanza de la promesa? Significa que estoy siempre esperando lo que Dios ha prometido. Esperanza no es tal vez va a ocurrir, no. Yo estoy esperando lo que Dios ha prometido porque lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Entonces yo estaba esperando esa promesa que está en la ley mosaica y en los profetas. La promesa que hizo Dios a nuestros padres, por eso soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. O sea, él servía constantemente a Dios de día y noche. Por esta esperanza, en otras palabras, por esta certeza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y el rey Agripa dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Porque la enseñanza farisea era que Dios resucita muertos y que todos iban a resucitar en el momento adecuado, ¿no? Ok. 9. Y ahora sigue hablando Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto de aprobación por la muerte de ellos. O sea, miren, no solamente consintió en que muriera Esteban, sino muchos más. Y muchas veces, miren, castigándolos, y castigándolos, azotándolos, ese tipo de cosas, en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo está contando su conducta como fariseo estricto a la máxima, ¿no? Y ese odio contra los cristianos, contra los nazarenos. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, o sea, mucho más luminosa que el sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, o sea, estaban montados en asnos o caballos, cayeron a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón, ya cuando hacemos esta historia. Yo entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, la manifestación, obviamente, era una manifestación espiritual muy fuerte. Entonces, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Este dato es interesante. Jesús se le apareció a Pablo varias veces y le enseñó sucesivas cosas. Hemos leído antes en los Hechos de los Apóstoles que Pablo luego fue a Jerusalén y conversó con Pedro, con Juan y todo lo que había recibido lo compararon con lo que ellos habían estado con Jesús y vieron que todo coincidía perfectamente. Eso está descrito antes que lo hemos estudiado en capítulos anteriores, pero acá lo confirma con detalle, ¿ya? Aquellas en que me apareceré a ti. O sea, Jesús se le apareció no una vez, sino varias veces a Pablo. 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Librándote. O sea, ya no perteneces ni al judaísmo ni al mundo.
Eres libre. Ese es otro concepto básico. Jesús vino a hacernos libres. Nosotros no somos ciudadanos del mundo. ¿Se acuerdan cuando oró por sus apóstoles? Señor, no te pido que los saque del mundo, porque no son del mundo, sino que los guardes del mundo. Esa fue la oración de Jesús por sus apóstoles. Y acá está diciendo, te estoy librando ¿de quién? De tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío. Te envío a ellos, pero ya no perteneces ni a uno ni al otro. Eres ciudadano del reino de los cielos. ¿Ok? 18. ¿Para qué te envío? Para que abra sus ojos. Nosotros somos testigos de Jesús para que la gente pueda abrir sus ojos y pueda ver lo sobrenatural de Dios. Pueda ver esa verdad que no es de acá de la tierra, sino es sobrenatural. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La luz es Cristo. Lo que no es de Cristo es tinieblas. Y de la potestad de Satanás a Dios. El que no está en Cristo está bajo la potestad de Satanás. No quiere decir que se vaya al infierno, estoy hablando que está preso. Cuando está en Cristo, se libera. Acuérdate, librándote. Jesús nos libra, nos da libertad. ¿De qué? De la potestad de Satanás. ¿A dónde nos lleva? A Dios. ¿Para qué? Para que reciban por la fe que es en mí, o sea, por creer en mí y aceptar a mí como Señor y Salvador, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Santificado no significa santo puro, significa limpiado, limpiado por la sangre de Cristo. Perdón y herencia. O sea, que reciban. O sea, el momento que recibimos a Cristo, recibimos herencia. Ya tenemos el arras del Espíritu, la herencia ya viene con él, apenas creemos. No es después de cómo nos portamos. Por supuesto, de acuerdo a cómo nos portemos, vamos a recibir ciertas bendiciones. O por lo cual, dijo, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, porque puedes recibir la visión y no hacerle caso, no fui rebelde, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? Miren, Dios es lindo, Dios es precioso, Dios te ama, recíbelo de verdad. Y al recibirlo de verdad, nuestro corazón cambia y ese cambio hace que produzcamos obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué significa? Obras que muestren que estamos haciendo el cambio que Dios quiere en nuestra vida. Eso se llaman obras dignas de arrepentimiento, que muestren que realmente hemos hecho un cambio, no que sentimos culpa. Acuérdense, arrepentimiento no es culpa, arrepentimiento es metanoia, giro de 180 grados. Por causa de esto, y estoy hablando ahora, prendiéndome los judíos en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, todo esto que había estado preso esos 2 años, es auxilio de Dios. Qué interesante. A veces pensamos que una circunstancia, porque no está perfecto, no es un auxilio de Dios. En este caso, por auxilio de Dios. Mira lo que declara Pablo. Persevero hasta el día de hoy dando testimonio a quién, a pequeños y a grandes. Y mientras estuvo ahí, no en la cárcel, sino en el pretorio, seguía testificando. ¿A quiénes? A romanos, a judíos, a quien llegaba por ahí, ¿no? Y también ahora en ese momento a los grandes, grandes en poder, en dinero, en gobernadores, etcétera, ¿no? Diciendo, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Pablo, ¿qué hace? Esta es la promesa, en la vimos aquí, esta es la promesa que está en Isaías, esta es la promesa que está en Jeremías, esta es la promesa que está en Daniel. Y Jesús la cumple exactamente así. O sea, no enseñando nada que no esté corroborado con Jesús y con el Antiguo Testamento simultáneamente. Esa es la forma de llevar a la gente a Cristo, con la confirmación antigua y nueva, juntas del poder del Señor. ¿Ok? 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo de los gentiles. Muchos judíos decían, no, pues el Cristo viene para salvarnos, liberarnos de los romanos. Y en la profecía de Daniel dice que iban a pasar unos 69 dómanas, o sea, 69 por 7 años, hasta la muerte del Mesías príncipe. O sea, que iba a morir el Mesías en esa época, estaba anunciado, no la época de cuando llegaba, sino cuando iba a morir, que se cumplió exactamente en el año 29-30 después de Cristo, ¿no? Y que y muere y resucita, que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Pero los judíos no querían eso. Se habían formado su propia idea que tienen que ser completamente diferentes. Un soldado, un general, un rey que podía dirigirlos para liberarlos. Y eso no es lo que había prometido el Antiguo Testamento. Había prometido libertad espiritual, ¿no?
Y estamos acabando ahora diciendo él estas cosas en su defensa. Festo, el gobernador, a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, Agripa, sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. O sea, estaba dando su mensaje a Agripa porque él sabía todo esto, el Antiguo Testamento. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, no es nada escondido. Y 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, ¿cuál era el deseo de Pablo? Que todas estas personas se salvaran. El corazón de Pablo es, ¿cómo llego a ustedes para que reciban a Cristo y sean salvos? En el corazón de él. Está preso. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Ok, ahí quedó en el compartir de esta noche. El punto acá es, Pablo recurrió a esto y va a seguir preso un buen tiempo, porque tenía que ir a Roma y esperar su turno para ser juzgado. Pero Dios lo guió y vamos a ver después en los siguientes capítulos todo lo que pasa después cuando Pablo puede llegar y ser un testigo impresionante en otra parte. Acá no lo han recibido tanto. No sabemos si las otras personas se convirtieron. Sabemos de ellos tres, de Festo, de Agripa y Berenice. Y que Agripa dijo, casi me convence, o sea, estuvo cerca. No sabemos si después se convirtió o no. No sabemos qué pasó con las otras personas que estaban escuchando. Pero el mensaje de Pablo fue dirigido bien, obviamente en este caso dirigido a uno que cree en la ley judía. Por eso Festo no entendía nada. A los, cuando le predicaba a los no judíos, o sea, a los griegos, a los que llaman gentiles en la Biblia, les predicaba completamente diferente, de otra forma. ¿No? O sea, cada uno va pescando diferente. Y dice bien claro, si él no hubiese apelado, pero Pablo apeló, lo podrían haber liberado, pero en este caso permitió que hiciera todo lo que viene en los siguientes capítulos. Ok, nos vemos la próxima semana.